Vamos a ir, hermanos, al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 hasta el 14. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 14. ¿Ya estamos ahí? Y el que no ha llegado, pida ayuda, mi hermano. Muy bien, dice la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todos los libros de la Biblia se han escrito o fueron escritos con un propósito. Cada escritor tenía un propósito, y nuestro reto es encontrar ese propósito con el cual fue escrita la Biblia. Por ejemplo, en los 4 evangelios cada uno mostraba su propósito. Mateo quería mostrarle a la nación de Israel, al pueblo judío, que Jesús era el rey. Ellos no creían que Jesús era el rey. Y por eso en el capítulo 2, versículo 2, dice que vinieron unos magos y dice: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto brillar y venimos a adorarle. Por ahí hay una cierta secta que dice que Jesús no se le debe adorar. Y dice, ellos dijeron de una vez: ¿dónde está el rey de los judíos? Que hemos venido a adorarle. Marcos muestra a Jesús como el siervo, el que sirve, porque el Hijo del Hombre vino para servir y no a ser servido, y a dar su vida en rescate por muchos. Lucas muestra el hombre. Jesús crecía en estatura. Él muestra esa parte humana, esa parte habla mucho, Lucas siempre se refiere el Hijo del Hombre. Y Juan muestra la divinidad de Jesús. Entonces, no es difícil encontrar el propósito del Evangelio de Juan. Él mismo lo explica. Vaya un momentico conmigo a Juan, capítulo 20, versículo 31. Si nosotros empezamos a buscar el propósito de Juan al principio, no lo vamos a encontrar. Tenemos que echar para el final. Entonces dice la Biblia: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vaya otro poquito más adelante, versículo 25.
Ahí finalizando. 21, 25. Ya le iban a buscar el 25 al 30, ¿cierto? Ok, muy bien. 21, 25. Dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Ya saben por qué no están escritas ahí en el libro Esa es una de las reglas interpretativas de la Biblia. Ella se interpreta sola. Ya sabemos por qué no se pudieron escribir a sola. Si se ponen a escribir una por una, ni en todos los libros del mundo hubiesen cabido lo que hizo el Señor Jesús. Pero Juan deja esto muy específico. Dice: pero estas, las que encontramos acá, se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso queda a entender que ya habían personas que negaban la divinidad de Cristo. Ahora sí, hermano, volvámonos y nos ubicamos en el capítulo, ubiquémonos en el capítulo 1. Y el Evangelio de Juan muestra al menos 7 milagros que hizo Jesús como señales. Y de hecho, uno de los primeros milagros que hizo el Señor Jesús fue el convertir el agua en vino. Juan 1:11, si quieren tomar nota. Ese fue uno de los milagros, de las obras que hizo Jesús, de las que dice Juan: pero estas fueron escritas para que usted creyera y para que yo pudiera creer. La segunda, la curación del hijo de un oficial del rey, Juan 4:43. La tercera, la curación en el estanque de Betesda, Juan 5, del 1 al 9. Cuarta, la alimentación de los 5,000, Juan capítulo 6, versículo del 1 al 5. Quinta, cuando anduvo sobre el mar, sobre las aguas, Juan 6:35. Sexto, la curación del ciego de nacimiento, Juan 9, del 1 al 41. Y séptimo, la resurrección de Lázaro. Estas fueron señales que quedaron para que nosotros pudiéramos creer. Entonces Juan empieza ya en el capítulo 1 a mostrar cómo Jesús es esa persona que es divina, que es Dios. Entonces dice el versículo 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice el versículo 2: este era en el principio con Dios. Aquí entonces la palabra principio, comenzando Juan, dice al menos 3 cosas acerca de la palabra. Primero, la palabra ya estaba allí. ¿En dónde? En el mismo principio de todas las cosas. Recuerde usted que cuando la Biblia se refiere en el principio es antes de que existiera. O sea que ya la palabra estaba en la eternidad con Dios antes que empezara el tiempo y el universo. Ya la palabra estaba con Dios. Si la palabra estaba con Dios antes que empezara el tiempo, esto quiere decir que Dios ha sido siempre como Jesús. Y va dando cuenta cómo Juan va desarrollando todo este tema. Juan sigue diciendo que la palabra estaba con Dios. Siempre ha habido la más íntima conexión entre Jesús y Dios. ¿Qué quiere decir entonces? Que nadie nos puede decir cómo es Dios, cuál es su voluntad, cuál es la voluntad de Dios para con nosotros, cómo es el amor y el corazón y la mente de Dios. Nadie lo puede decir más que Jesús.
Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre que está en el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Solo podemos entender la voluntad del Padre. Yo no me explico cómo, o que Dios le abra el entendimiento a las personas que no creen en la divinidad de Jesús. No puedo entender la voluntad del Padre si no entiendo que Él es el que nos lo da a conocer. Y nos lo da a conocer por medio de la palabra, por medio de la Escritura. Tampoco puede decir alguien que conoce a Jesús, que conoce a Dios y no estudia la Biblia. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Por último, Juan nos dice que la palabra era Dios. Entonces, póngame cuidado, que la lengua, el que se escribió el Evangelio o que se escribió la Biblia, es una manera muy diferente para decir las cosas del español que nosotros tenemos. Así que cuando Juan dice que la palabra era Dios, Dios no está diciendo que Jesús es el mismo que Dios, sino que Jesús es lo mismo que Dios. Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Por allá hay otro pasaje que dice que el Padre mayor es que yo. Yo recuerdo cuando nosotros conocimos del Señor, Dios en su infinita misericordia nos salvó. Entonces había un señor de otra denominación, me invitaba mucho, una iglesia unitaria, y me invitaba, y él me invitaba. Sí me dio garrote un día porque yo le dije: un día de estos le acompaño. Y entonces él me dijo: ojalá ese día no sea demasiado tarde. Pero cuando conocimos del Señor, le dije donde nos congregábamos, bueno, Dios, ¿por qué no fueron con nosotros? Que esa es la iglesia verdadera. Y que empezamos a compartir de este tema. Y le dije: pero ¿por qué Jesús dice que el Padre y yo uno somos? Él hace como esa separación, el Padre y yo. Y dice: ahora voy al Padre porque el Padre mayor es que yo. Y hasta ahí llegó el tema. Yo tengo que preguntarle al pastor. Digo: pregúntele a la Biblia, pregúntele a la Escritura. Así pues, al principio mismo de su evangelio, Juan asegura que en Jesús y solo en Él se ha revelado perfectamente la humanidad, todo lo que Dios ha sido siempre y siempre será, y todo lo que siente sobre los hombres y desea para ellos. Ahora vamos a ver cómo aparece el Señor en la creación, el creador de todas las cosas. Vamos a leer versículos del 3 al 5. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Cuántas? Algunas, un poquito. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Dice que por la palabra, por el verbo, por el logos. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a ver entonces, en los tiempos de Juan se había extendido, como ya les dije, algunas creencias
erróneas acerca de la divinidad de Cristo. Ustedes saben que de ahí, de esas ramas, salen los testigos de Jehová, que no creen en la divinidad de Cristo. Pues ellos escribieron porque se presentaba esa necesidad. ¿De qué? De combatir y refutar todas esas ideas que surgían. Entonces aquí vemos cómo participa en la creación. De hecho, la relación de Jesús con la creación es algo que se repite en el Nuevo Testamento. Colosenses 1:16, o más bien 1:15 y 16 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas unas cosas, todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean dominios, sean tronos, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Hebreos 1, 2 dice, o más bien desde el 1 dice: Dios, habiendo hablado, Hebreos 2, 1 y 2, Dios habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, que es ¿quién? De todo el universo. Entonces, vemos que se muestra que Jesús es parte en la creación. Entonces, ¿qué pasa? Que en Jesús Dios está tratando de recuperar algo que fue siempre suyo: vida y luz. Y son dos de las grandes palabras básicas sobre las que Juan construye este evangelio. Comienza y termina con vida. La luz en las tinieblas que resplandece. La luz que trae Jesús es una luz que nos guía. El que no tiene la luz de Cristo anda en tinieblas, anda en oscuridad y no sabe a dónde va. Juan 12:36, por favor. Y alguien me ayuda con Juan 12:46. Pastor, lee por favor, 12:36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Mi amado, ya lo dijimos, el que no tiene a Cristo anda en tinieblas. Y quiero decirle algo: el que no sabe para dónde va, cualquier ruta le sirve, cualquier bus le sirve, cualquier camino le sirve. Por eso muchos que ignoran el tema de las Escrituras dicen fácilmente: todas las religiones son buenas. Pero recuerde, hermano, que Oseas 4:6 dijo: el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Cualquier camino es igual para aquel que anda en tinieblas, pero aquel que anda en la luz, cree en la luz, es hijo de la luz. Cuando uno recibe esa luz, cree en ella, ya no anda en tinieblas. 12:46, ¿quién lo tiene? Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Muy bien. Amado, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. Sin Jesús somos como los que van a tientas por una carretera desconocida. Con Él el camino es claro.
Pero esa palabra es la que nos da luz. La palabra nos da luz. El salmista en el Salmo 119, versículo 105 creo, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Para Juan, la luz brilla en la oscuridad, que por mucho que lo intenten no pueden extinguirla. El hombre pecador ama la oscuridad y odia la luz, porque la luz descubre todas sus obras. Juan, vámonos al capítulo 3, verso 19. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál es la condenación? También nos responde la Biblia. ¿Por qué se condena al ser humano? Por pecador. Vamos a ver por qué se condena al ser humano. Verso 18, devuélvase ahí nomás. 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿cuándo va a ser condenado? Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sencillo, ¿no? El hombre, todos en Adán caímos y somos pecadores. La Biblia dice que no hay ni uno bueno. No lo hay. Yo recuerdo que cuando a mí me compartían el evangelio que no había ni uno bueno, yo decía, ni siquiera el Papa, ni siquiera, ninguno. Y se puede parar uno acá y decirlo tranquilamente: no hay ni uno. Bueno, pero Peranito sí es muy buena gente. Para nosotros, delante de Dios, todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Entonces, si fuera por pecadores, todos íbamos al infierno. Dios sabía que íbamos a pecar. Por eso en su plan perfecto se determina que sea Cristo quien venga. Y dice, y esa es la condenación. Cristo, que es la luz, vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Se deleitaron más en las tinieblas. Así de que el hombre se condena porque no ha creído. Pero hay un poder en Jesús que es invencible. La oscuridad le puede odiar, pero nunca se librará de él. Jesús vino con su luz para que los hombres no tuvieran que vivir en la oscuridad. Ya leímos que dice: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, voy a decirle algunas cosas que hemos visto como para que tengamos base, y le doy el título del sermón. El título del sermón se llama El Verbo Divino, y hemos visto la palabra divina, vemos el creador de todas las cosas, vimos que es la luz y la vida, y vamos a ver que hay un testigo. Versículos 6 y 8. Volvamos a Juan 1, versículos 6 y 8. Dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista era una voz profética. Y todos sabemos ya cuánto tiempo hacía que no había un profeta en Israel. Pasaron entre unos 400 o 500 años
más o menos sin que hubiese profeta en el pueblo de Israel. Desde Malaquías hasta Juan no se había escuchado la voz profética, y en Juan volvió a resonar. Juan tiene cuidado de especificar, póngame bien cuidado, que el papel de Juan el Bautista dentro del plan de Dios era alto, pero subordinado al lugar de Cristo. Aquí especifica que Juan no era la luz, sino solamente un testigo de la luz. Tiene cuidado Juan de decir, no era él la luz. Aunque en una persona el plan de Dios sea alto, va subordinado al plan de Cristo. Siempre Cristo va a ser el que lleve toda la honra y la gloria. Y Juan nunca pretendió serlo. Por el contrario, si usted lee Juan 3:30, se va a dar cuenta. Bueno, contextualizando todo este pasaje, ustedes recuerdan que ya Jesús comenzó a bautizar. Y los discípulos de Juan el Bautista fueron y dijeron, Maestro, el que usted bautizó al otro lado está haciendo lo mismo. También está bautizando. ¿Y qué dice Juan? Verso 30. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Mi amado, es necesario que Cristo sea el que se vea, no una denominación, no el pastor. Yo le advertí al pastor esta mañana que le iba a dar garrote en la congregación. Y dale, hermano, él no es la luz, el pastor no es la luz. La luz es Cristo. La Biblia dice, vosotros sois la luz del mundo. Pero si Cristo no está en nosotros, ¿qué vamos a brillar? De pronto nos pasamos diciendo, ay, somos la luz del mundo, y pregonando. ¿Y si Cristo no está en nosotros? ¿Recuerdan ustedes el pasaje de Apocalipsis, capítulo 3, versos 17? Donde hay una iglesia que dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y qué dice el Señor? Usted sabe que usted es un pobre, miserable, ciego, desnudo. Oiga, mi amado hermano, y todos los que veían esa, meta en la película, todos los que veían esa congregación, uy, hermano, esa es. Eso había bajo, batería, un grupo de alabanza como de 30 personas. Uy, mi hermano, son gente, había tanta gente que no cabía Cristo. Y dice Jesús, Apocalipsis 3:20, que mal lo hemos usado, pero que el Señor en su infinita bondad toca el corazón, porque yo recuerdo que a mí me compartieron Apocalipsis 3:20 y sin tener nada que ver con esa iglesia, yo me convertí, no, el Señor transformó mi vida. Si aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿cómo estaba esa iglesia, mi amado? Cristo afuera, tocando, bueno, ¿y a quién están alabando? Ay, mi amado. Muchos se dicen alabar a Dios, levantan sus manos sin tener a Dios, sin tener a Cristo. Que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Le está dando una palabra a una iglesia. Por eso digo, no podemos pregonar. Sí, nosotros somos la luz del mundo. Sin Cristo no somos nada. No nos vaya a pasar nosotros como el burrito cuando iba entrando a Jerusalén. Y le tendían las palmas y los ponchos. Y se va el burrito con de los otros animales. Dice, uy, hermano, mire que fuimos a Jerusalén y me hicieron una fiesta. Uy, eso la gente aplaudía, me tendían palmas. Le dicen los compañeros, uy, burro, ¿cómo eres de animal? Si al que estaban alabando y aplaudiendo era el que iba encima. Ay, mi amado, que no le pase a usted. Usted es el burro. Al que alaban y glorifican es el que lleva encima, el Cristo de la gloria.
la luz. Juan simplemente dijo: yo soy una voz que clama en el desierto, prepárenle el camino al Señor. Él simplemente vino como un testigo, no era en la luz. Es más importante entonces fijarnos en que este pasaje encontramos otra de las grandes palabras claves del Evangelio, la palabra testigo. Juan nos presenta un testigo tras otro en el supremo puesto que corresponde únicamente a Jesús. Juan dio testimonio de haber visto descender sobre Jesús el Espíritu Santo, aquel en el que culminaba el testimonio de todos los profetas. Fue el que dio testimonio de que Jesús, como aquel al que señalaban con su testimonio todos los otros profetas. Juan, porque dice la Biblia que la ley y los profetas llegaron ¿hasta dónde? Hasta Juan el Bautista. Y en a Juan se le dio esa señal, dijo: aquel sobre quien vea descender el Espíritu Santo, ese es el ungido. Juan, por el contrario, siempre pregonaba: viene uno tras de mí, el cual es mayor que yo. Juan decía: yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su zapato, de su calzado. Cuando le iba a bautizar, le dijo: Señor, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Yo tengo que bautizar. Hágale, Juan, así está escrito y así conviene. Pero Juan era siempre el precursor, el que iba a hablar de Cristo. Entonces dice: luz para todos y rechazo. Vamos a leer los versículos del 9 al 11. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aquí Juan entonces usa una palabra muy significativa para describir a Jesús. Dice que Jesús era la luz verdadera. Aquella luz verdadera, aquel Cristo verdadero, venía a este mundo. Ya que hay cuantas cosas, enseñanzas erróneas y falsas. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Su venida disipó la sombra de la duda, la sombra de la desesperación y las tinieblas de la muerte. Tanta gente desesperada por falta de conocimiento de la luz. Esta semana hablábamos con el pastor acerca de todos estos temas. Si uno que cree en Jesús, a veces las dificultades le golpean y siente como ese sacudión, ¿cómo vive, cómo enfrenta la persona que no tiene a Cristo? Llegan a tal punto de desesperación que se suicidan, porque no conocen la luz. Si tienen la luz, disipa las sombras de la duda. ¿Cuál duda? ¿Cuántos dudan si es, no es? ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es el camino? Solo Cristo es la verdad, esa luz verdadera. La desesperación y la muerte. Yo pienso que la muerte, para muchas personas, es algo con que no querrían encontrarse, pero que es una realidad.
Pero Jesús dice que el que cree en Él tiene vida eterna, mas ha pasado de muerte a vida. El problema es que muchos que van por ahí andando sin Cristo creen que están vivos y están muertos. Necesitan ese Cristo para poder que tengan vida. Yo recuerdo que uno de los puntos álgidos que nos llevó a nosotros a clamarle al Señor que tuviese misericordia, precisamente fue ese tema de la muerte. Una noche me atacó un pensamiento de que me iba a morir. Y fue tan tremendo, en medio de la oscuridad, el desespero, que tuve que despertar a mi esposa y decirle que tenía miedo. Nosotros vivíamos en una finca en el campo. Y me dijo, ¿cómo va a tener miedo? Usted es el hombre de la casa. Yo debiera tener miedo, que soy mujer. Le dije, no, pero es que yo tengo miedo que me voy a morir. Dijo, no, pero usted está bien joven, usted no se va a morir todo. No, es que no es mañana. No. De hecho, si a mí me dicen que me va a morir de 150 años, me da un infarto, voy a morir joven. Pero empieza la cuenta regresiva y empiece a contar. O sea, así a usted le diga que va a morir de 100 años, cuando pase uno, mérmele uno. Ese cuento, hermano, de que lo felicito por un año más, no se lo crea. Usted no está sumando, se está restando. Un año menos. Venga, hermano, celebremos que ya tiene un año menos de padecimiento y cada vez nos acercamos más a Cristo. Eso deberíamos de celebrar. Correctamente, ¿cierto? Pero como para darnos moral, un año más, qué belleza, estoy sumando. No, señor, usted está restando. Eso logró contagiar a mi esposa. Dijo, oye, es verdad lo que usted dice. Nos tenemos que morir. Es que no es si queremos, mi amado. Nos tenemos. Y le dije, pero el temor mío no es que nos vamos a morir. Parte de la vida. Cuando yo llegue de donde Dios, ¿qué le voy a decir? ¿Cuál va a ser mi sentencia? No porque conociera la Biblia. Yo escuchaba mucho de los antiguos que el juicio de Dios, que el juez supremo, el juez supremo, Dios nos va a juzgar. Yo recuerdo que mi mamá nos enseñaba que había un camino a la derecha, otro a la izquierda, que cuando nos muriéramos no fuéramos a coger a la izquierda, pero para nada, que porque vaya bajando. Es cierto. Decía, no. Entonces eso nos llevó a buscar del Señor, que yo creo que hay muchas cosas que no puedo esperar hasta morir para experimentarlas, porque allá sí va a ser demasiado tarde. Y ese desespero fue lo que me llevó a clamar a Dios, Señor, si tú existes, cámbianos, muéstranos. Porque no entendemos, no sabemos hacia dónde nos dirigimos, porque andamos ¿en qué? En tinieblas. Muy bien. ¿Qué hace Cristo? Respondió todas mis preguntas, todas mis dudas. Y cada vez que tengo una inquietud, voy y le pregunto a la Escritura. Porque ahí está la respuesta. Muy bien. Juan dice que la palabra vino a su propia nación. Es decir, vino a su propia casa y su casa no le dio la bienvenida. Versículo 11 dice, a lo suyo vino. Ponga cuidado a la lectura, porque muchas veces leemos mal, leemos deprisa, y el texto no dice a los suyos. No. Dice a lo suyo, porque Él vino con un plan específico de Dios. Y dice que los suyos no le recibieron ese mensaje. Ellos lo rechazaron. Ahora bien, de ahí surgen temas como el siguiente: que la nación de Israel no creyó en Jesús, que por eso fue necesario que los gentiles creyésemos. Que si Israel hubiese creído, que entonces ¿qué hubiera pasado con los gentiles? No. Los gentiles siempre han estado en el plan perfecto de Dios. Ahora, lo que hay que aclarar en este texto es que no todos los judíos no creyeron. De hecho, el primero que creyó fue Abraham.
Dice, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. De Abraham sale Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob fue el que pusieron Israel. Y ellos murieron esperando el Mesías, creyendo en el Mesías, en esa promesa, que es lo que decimos que se salvaron de fiado, salvaron creyendo, le vieron. Y nosotros nos salvamos creyendo que vino. ¿Ok? Entonces él vino a lo suyo, vino con ese mensaje, pero mire lo que dice el versículo 12, no todos le rechazaron, algunos le recibieron. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o les dio el derecho de ser hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Volvemos y respondemos a otra inquietud, a otro interrogante. ¿Todos son hijos de Dios? ¿Quiénes son hijos de Dios? La Biblia responde: los que creen en su nombre, los que le recibieron, los que creen. Ahora bien, es que esa palabra creer es mucho más amplia de lo que nosotros leemos a la ligera. ¿Qué es creer en la Biblia? Ah, no, yo creo. Pregúntele usted al borracho si cree en Jesús y le dice que sí cree. Y de pronto hasta se le pasa por... ¿Cómo? Claro, no va a creer. Oiga, sí creo. La gran mayoría de personas dice creer en Jesús. Y esa misma gran mayoría anda en desobediencia. Porque creer en Jesús es una vida de testimonio, es una vida de obediencia. Yo creo en Jesús, yo creo en su palabra, yo creo en lo que Él dice, por tanto le obedezco. Entonces podemos decir, nosotros medio creemos. La palabra es hermosa, ¿no? Si nosotros no tuviéramos nada que ver con este sermón, vámonos para el cielo, mi hermano. Apague y vámonos. Pero creer en Jesús es una vida de obediencia. Es una vida de entrega hacia Él. Y solo ese dice, a esos les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Cómo se llega a ser un hijo de Dios? Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Antes, y hablo que muchas denominaciones, antes de hacer un evento, para ser supuestos creyentes, debieran de leer la Biblia y explicarle a la gente cómo se llega a ser un hijo de Dios. Yo recuerdo que en una denominación de nosotros hacíamos el Día del Amigo. Hacíamos cualquier cantidad de cosas. Y un día yo les dije, hermanos, yo creo que nosotros estamos como la iglesia de Éfeso. Estamos haciendo tantas cosas que nos olvidamos del primer amor. Y hacíamos cada evento. Si nosotros entendemos este texto, un hijo de Dios no es de voluntad nuestra, no es porque nosotros queramos. ¿Quién quiso de ustedes ser hijo de Dios? ¿Quién? Jesús dijo, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Así de que se llega a ser hijo de Dios, no por decisión, sino por elección, por voluntad de Dios. Bueno, yo voy a tener un hijo y mi hijo va a nacer en un hogar cristiano. Por eso mi niño va a ser cristiano. Eso no es voluntad de sangre, eso no es voluntad de carne. Su hijo nace muy lindo, usted lo ve, y Sergio Ruiz, no sé si le distinguen algunos de acá le distinguen a Sergio Ruiz, tiene una predicación que la titula la depravación total humana. Entonces él dice, ese niñito que usted contempla y tan lindo, eso es un depravado total. Ellos nace siendo pecador. Claro, tiene ventajas. ¿Cuáles? Va a crecer en el hogar cristiano. Y usted como padre
le va a dar unos pilares fuertes, unos argumentos fuertes, para que más adelante él recuerde y pueda tomar una decisión correcta cuando se tenga que enfrentar a la cruda realidad. Cuando llegue la adolescencia, cuando vaya al colegio, cuando vea a las muchachas bonitas, cuando el amigo le invite a la cantina, puede decir: hermano, la Biblia dice, mis padres me enseñaron eso. Y muchos crecen en hogares cristianos, se van como el hijo pródigo, pero por allá vuelven en sí. Esto no es de voluntad de varón ni voluntad de carne, sino de Dios. Versículo 14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces llegamos aquí a la afirmación en la que se resume todo el tema que Juan ha venido desarrollando en este evangelio. Ha meditado y escrito acerca de la palabra de Dios. Si ustedes observan, hasta el versículo 13, vimos el verbo, la palabra. En el principio era el verbo, que es la palabra. Vimos la luz. Pero aquí ya dice claramente: el verbo fue hecho carne. Dice que esa palabra poderosa, esa palabra creadora, dinámica, que fue el agente de la creación, esa palabra guiadora, esa palabra controladora, que pone orden en el universo y en la mente humana. Ahora dice la cosa más sorprendente y maravillosa de todas: esa palabra se ha hecho una persona. El verbo fue hecho carne. Y dice el evangelio: y vimos su gloria, como la del unigénito Hijo de Dios. Y nosotros lo creemos por la fe. Así, hermanos, vemos entonces cómo la palabra llegó a ser carne. Aquí vemos a Jesús, que vino a la tierra a darnos a conocer el propósito del Padre. Jesús, que decía: las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él las ha dado a conocer. Así de que nosotros, ¿cómo podemos entonces conocer la voluntad del Padre? Si conocemos a Cristo. A Cristo le conocemos por la palabra. Él dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y queda escrito como testimonio, porque Él dice que en aquel día Él no va a juzgar a nadie. Dice: la palabra que yo les he dicho le juzgará. Tenemos a Cristo. Yo quiero, hermano, que nos quede claro: Jesucristo es la luz que disipa toda duda, toda desesperación. Así, hermano, lleve a Cristo todo problema, toda dificultad. Podamos esta mañana colocar todas nuestras ansiedades, todas nuestras dificultades delante de aquel que todo lo puede. Amén. Y si alguien no conoce a Cristo, déjeme decirle: anda en tinieblas. Pero que según este mensaje, si usted recibe a Cristo, si usted se deja guiar por Él, lee las Escrituras, se sigue congregando en una iglesia de sana doctrina, le busca a Él, Él le va a guiar. Ya no va a estar perdido, ya no tiene necesidad de estar diciendo cuál es la religión verdadera. Amigo, la verdad es Cristo. Quien le va a llevar por medio de la luz es Cristo. En medio de esa dificultad, en medio de esa oscuridad que usted cree que nunca va a pasar, déjeme decirle: ponga a Cristo adelante y todo va a salir bien. Si Cristo va adelante. Vamos a orarle al Señor, a darle gracias por haber enviado la palabra, por la palabra haberse encarnado y por ser quien nos guía hasta ahora. Padre, te damos gracias, Dios de toda verdad,
Gracias por esta bendita palabra que nos renueva, que nos da nuevas fuerzas, Señor. Que tu palabra, Señor, sea como esas fuerzas para iniciar esta semana, y que aún, Señor, estando en cualquier lugar podamos compartir de ella. Que podamos, Señor, brillar esa luz que es Cristo. Como dice tu palabra, que así brille nuestras buenas obras delante de los hombres. Solo podemos hacer buenas obras si te tenemos a ti, mi Señor. Gracias por venir a este mundo. Gracias, Señor, por hacerse hombre. Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora entendemos, Señor, que solo si te tenemos a ti, podemos andar como de día. Podemos andar confiadamente y confiando solo en ti, Señor. Que toda duda, Señor, toda desesperación sea dispersa por medio de la luz. Que alumbre lo más profundo de cada corazón, Señor. Traiga esa paz, esa reconciliación que necesita el hombre para con Dios. Gracias, Jesús, por perdonar nuestros pecados. Gracias, Jesús, por llevar a la cruz del Calvario y anular el acta de los decretos que nos era contraria, por ponernos en amistad con nuestro Dios. Siendo enemigos, nos constituiste amigos. No siendo hijos, nos hiciste hijos. Gracias, Señor, porque ahora somos un pueblo santo, una nación santa, un real sacerdocio, pueblo que tú adquiriste para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En tus manos nos ponemos, Señor, y nos quedamos para que nos guíe, Señor, todo este resto de día, todo este resto de semana, todos los días que tú nos dejes vivir en esta tierra. Amén y amén.